Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Quiroz y hoy desde el Centro Nacional de Educación Helen Keller queremos hablar sobre la evolución y queremos hacer una mirada atrás en lo que tiene que ver con educación, con inclusión, con educación especial, pero lo más importante es compartiendo con una persona que sabe, que tuvo experiencia, que tiene prácticamente 30 años en el trabajo con personas con discapacidad. Ese es nuestra meta de hoy. Queremos hablar de la educación, cuánto ha cambiado, qué ha mejorado, qué necesita volver a trabajarse y quizás replantearse. Pero lo más importante es saber si de verdad hemos evolucionado en pro de la inclusión. Hoy me acompaña nada más y nada menos que la señora Marta Solano, una docente de educación especial actualmente en el Centro Nacional de Educación Helen Keller, pero con una trayectoria enorme, una mujer con unas capacidades enormes. Sabe enseñar braille, sabe trabajar actividades de la vida diaria, maneja la tecnología como pocas personas lo hacen, supo adaptarse perfectamente durante la pandemia y creo que es una de esas personas que llevan el estandarte de la inclusión. Martita, qué gusto tenerla por acá. Hola Enrique, muchísimas gracias, súper halagada con todas esas palabras hacia mi persona. Muchísimas gracias y bienvenidos también a este podcast que ojalá y sea gusto de ustedes. Estamos acá para conversar un rato con Enriquito. Vamos, Enrique. Así es, Martita. Y queremos decirles que este es un podcast sin cortes. Queremos hacerlo de una forma natural, relajada, pero para que ustedes comprendan que más allá de que seamos o una persona con discapacidad o una persona educadora o participantes, somos seres humanos. Y así queremos externar nuestros conocimientos. Martita, ¿cuántos años de labor docente? Uy, cuántos años han pasado y ni siquiera me he dado cuenta. Bueno, Eso significa que es bueno. Sí, tanto por la edad no, ¿verdad? Pero ya tengo 30 años de estar en esta hermosa carrera que escogí por vida, ¿verdad? Claro. Lo que es la discapacidad visual, y para mí es algo que me sale así como profundamente desde el corazón trabajar en esto. ¿Cómo fue su educación profesional antes de empezar a trabajar? Esa pregunta no la tenía prevista antes, Enrique. Muy bien, muy bien. Esa la he esa es la sacado idea. así como debajo de la manga. Les voy a comentar así brevemente. Yo tuve una beca en lo que se llamaba en los años 80 la ex Unión Soviética, y ellos me ofrecieron la beca para ir a estudiar. Primeramente quería ser curadora de arte, sin embargo no se pudo ser, y escogí entonces lo que era educación. En educación especial también no me fui por discapacidad visual, sino por sordera. Y porque tuve por ahí un noviecillo sordo, entonces digo, bueno, de ahí puede ser, ¿verdad? Y quién quita un quite. Claro. Pero cuando llegué a Moscú, me dijo una de las que estaban allá, me dice, bueno, Marta, si usted quiere vivir en donde es la ciudad más hermosa que hay en Rusia actual, en ese tiempo se llamaba Leningrado, el actual San Petersburgo. Claro. Y bueno, bien, ni tonta ni perezosa, escogí la ciudad, pero tenía que escoger ciegos. Okay. Sordos no había. Sordos se estudiaba en las ciudades rurales. Entonces, bueno, me quedé 6 años ahí estudiando mi carrera y llegué en el año 90
en plena juventud. Claro, con toda la energía y Con toda la motivación. toda esa energía, ¿verdad? Todavía presente de muchos años de la juerguilla esa que uno tiene de adolescente y sobre todo en un país tan hermoso y que mi sentido de agradecimiento por ese país que me ofreció la educación universitaria. Qué bonito, qué gran historia y por supuesto sacar ese tipo de datos, Martita, es muy interesante porque me llama la atención que siendo en aquel momento la Unión Soviética, la ideología política que ellos manejaban, que dentro de sus universidades enseñaran educación especial, es un dato que muy pocas personas conocemos, que normalmente se considera que esos sistemas políticos socialistas o más de izquierda no apuestan tanto por la educación especial. Y hoy estamos rompiendo con ese mito. No, Enrique, no, de ninguna manera. Imagínense que ahí era sumamente importante la discapacidad. De hecho, sabes que, bueno, como era un país socialista, va a lo que era Cuba, entonces Cuba manejaba las mismas doctrinas que manejaba la Unión Soviética. Y trabajábamos, estudiamos en la universidad, pero hacíamos las prácticas en escuelas exclusivas para personas con discapacidad visual, baja visión y con ceguera, únicas, escuelas inmensas en donde había niños, niñas estudiando la primaria, la secundaria, solamente y únicamente con discapacidad visual. Luego yo obviamente entendí, al principio dijo, wow, ¿qué es esta maravilla? Claro. ¿Cierto? Sí. Porque todo era educación y bueno, en ese tiempo, te digo, y sinceramente, no lo he dicho así a voces, pero yo me considero una tiflopedagoga. Qué bien. Entonces, al ser yo en mi profesión una tiflopedagoga, me doy cuenta que cuando llego a mi país me encuentro con que el braille que yo sabía era en ruso. Claro, toda una situación geográfica. El ábaco que sabía era completamente al revés. Y bueno, hubieron muchas personas, gracias a Dios, ángeles en mi vida, que me ayudaron, ¿verdad? En eso estaba, puedo mencionar a Cinia, ¿verdad? Cinia Fuentes, que fue la que me ayudó con el ábaco y bueno, y otras personas. Sin embargo, me fui adaptando, volviendo con el conocimiento que podía tener y adapté esos conocimientos con los que estaba enteramente acá en mi país. Claro. Yo llegué en el año 90 finales y me dieron ya la propiedad de la Centeno Well para en aquella época trabajar en lo que era integración. Qué bien. Vamos a ver entonces, se va a estudiar, desea prepararse en educación especial, quiere un énfasis en discapacidad auditiva, terminamos en Leningrado. Me encanta, es que me encanta recuperar esos nombres. No tiene nada que ver unas cosas luego con otras hasta que llegó la discapacidad visual. Imagínense, yo soy amante del arte. Claro. Y para mí, hubiera sido curadora de arte, hubiera sido para mí, que tiene que ver con la educación. Correcto. Absolutamente nada, Enrique. La vida es así. Solo yo. Claro, y la vida es así. No sabemos hacia dónde nos lleva. Hay momentos en los que tenemos que dejarnos llevar y la misma vida nos va a ir dando una ruta y honestamente no saben los museos, no saben las galerías, la profesional que se perdieron y que por dicha está con nosotros hoy. Martita, ¿qué se encontró usted en Costa Rica cuando llegó en la década de los 90 y se incorporó al cuerpo docente? Bueno, yo me incorporé al cuerpo docente de un grupo que nos hacíamos llamar Integración en la Centeno Well, con unas excelentes amigas y compañeras, ya todas pensionadas. Prontamente voy para allá.
Otra vez las va a alcanzar. Sí, Qué otra dicho. vez voy siempre como detrás de ellas, ¿verdad? Pues qué bien. Entonces, de ahí, conforme a todo, uno va aprendiendo, va adaptando, va pasando los años. Ya como al 10º año hubo una situación administrativa en la Centeno Güell, entonces unas escogieron irse por otros rumbos y otras escogimos venirnos acá en el año 2002 para Muy bien. el llamado anteriormente Instituto Helen Keller. Qué interesante. 20 años en Helen Keller, Sí. con todos los cambios que hemos tenido. Cuando usted llegó a la escuela Centeno Güell, ¿cuáles eran sus labores como docente? ¿Qué hacía? Mi labor era específicamente asesorar, bueno, sabes Enrique que ahí son netamente niños, ¿verdad? Claro, Entonces en la primaria teníamos a los niños que entraban, si era con ceguera, pues le dábamos lectoescritura a partir del kinder, ábaco, pasaban ya a un primer grado, ya ellos con lectoescritura y con matemática lista. qué bien. Entonces teníamos chicos que, bueno, eran tan excelentes que podíamos pasarlo con todo un test, con todo fundamentado a un 2º grado o 3er grado. Wow. Otros no lo lograban, ¿verdad? Por alguna que otra situación de diferentes discapacidades, pero así era. Y recuerdo que mi primer examen que yo adapté era con punzón y regleta, Wow. Enrique. Para las personas que no han tenido la oportunidad de conocer un punzón y una regleta, un punzón es muy parecido como a la punta de un clavo, por decirlo de alguna manera, y una regleta es un dispositivo que se utiliza para prensar la hoja en la que se va perforando de acuerdo a la combinación de puntos que se utilizaría para escribir braille. Eso no era nada fácil, Martita, eso llevaba su tiempo. Mira, sí lleva su tiempo, pero ¿qué fue lo más terrible para mí? Porque bueno, soy una persona un poco casi que no adaptable hacia el calor. Claro. Y en ese tiempo trabajaba en Guapiles y fui a adaptar con Orieta, que era también otra compañera que la coordinadora en ese momento en integración. Íbamos y me tocó adaptar un 4 exámenes Wow. en punzón y regleta. Yo terminé, bueno, estaba empapada de sudor. Claro. Y los dedos ya ni los sentía. ¿Cuánto tiempo les demoró adaptar eso, transcribirlo? Todo un día. Es demasiado. Todo un día. Y, por ejemplo, en ese momento, ¿cuánto, tal vez un examen que fuese de 2 o 3 páginas, cuánto se convertía eso ya una vez que estaba transcrito a braille? Bueno, en ese momento, como era en punzón y regleta, trataba de adaptar lo más posible corto, ¿verdad? Que Claro. fuera sin tener que tener muchísimos adornos etcétera. Entonces, claro. Yo terminaba haciendo 5, 6 a 10 hojas. Es demasiado. Luego llegó un montón acá de máquinas Perkins. Claro. Pero no recuerdo sinceramente, porque si me van a escuchar mis amigas, van a decir, Marta, qué mentirosa que sos. Y les costará decir eso. Entonces, mejor voy a aclarar, no recuerdo si era que en ese momento fuimos sin la máquina Perkins, Claro. o era que no habían en la Centeno en ese momento las máquinas. Claro. Porque sí, yo luego recuerdo muy bien de que yo llevaba la máquina en mi salveque, me montaba el bus y jalaba para allá. Y es impresionante porque hoy en día una máquina Perkins tiene un valor elevado y no es tan fácil de conseguirla, como que vayamos a cualquier librería o a cualquier tienda por departamentos. Entonces, no quiero imaginarme hace 20, 25 años lo que costaba conseguir una máquina Perkins. Era toda una innovación. Y siempre han sido caras y siempre van a seguir caras. Y pesadas. Sí, muy pesadas. Muy, muy pesadas. Entonces, fuimos Wow. adaptándonos. Y cuando en algún momento, no sé si les tocó hacer adaptaciones para algún tipo de material táctil,
No sé, que tal vez algún estudiante necesitara una figura de matemáticas, un mapa. Por supuesto. ¿Cómo lo hacían en ese Y entonces? no solo matemática, Claro. había de estudios sociales, de ciencias, de los aparatos digestivos, que el Claro. circulatorio. Sí. O sea, eso fue pura creación, Eso le quería pura preguntar. creatividad. ¿Cuánto de esas creaciones nacieron por preparación universitaria o cuánto fue iniciativa y creatividad de ustedes como docentes en ese momento? Creatividad pura. Claro, Pura creatividad, claro. obteniendo de lo que encontrábamos en nuestras casas. Claro, y probando con los estudiantes. Por supuesto, siempre y cuando manteniendo, porque hay ciertos códigos, ¿verdad? Que uno tiene Por que supuesto. llevar haciendo el material y adaptación, nada abrasivo, nada que para el tacto fuese peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, desde un cartón de huevos hasta un rollo de papel higiénico, todo Wow. nos servía. Todo valía. Todo valía. En ese tiempo todo valía. Y la goma tenía que ser goma blanca. Que era la que mejor pegaba. Claro, qué interesante. Para las personas que me conocen saben que yo trato de ser un promotor del acceso a la información digital. Vamos a ver, esto que usted me está mencionando es acceso a la información. No importaba cómo, no importaba con qué recurso, había que dar acceso a la información. Y qué bonito saber que en Costa Rica, desde los 90s, ya se estaba trabajando en eso, ¿verdad? Con mucha capacidad de parte de ustedes como docentes. Sí, Enrique, quiero recalcar que cuando yo llegué ya habían otras personas Claro. que empezaron desde los años 70, Así ¿verdad? es. Como es Ana Pacheco, como era Orieta Ramírez. Claro. Ellos ya traían su parte de experiencia que nos lo dieron a todas las que estábamos llegando ahí. De hecho, el historial de la educación especial en Costa Rica siempre empieza a hablar un poquito ahí, ¿verdad? A partir de los 70s. Sí. Y hemos ido pasando por diferentes modelos, como usted bien lo dice. Cuando usted llegó en un momento de integración que era una novedad. En ese momento era una novedad. Pues claro, porque yo venía de una escuela donde era netamente escuelas para personas Claro, con discapacidad visual. Y luego vengo acá a la Centeno en los años 90 y recién me contaban Claro. de que hubo también, que la Centeno fue también Correcto. un centro de internado para solamente chicos con discapacidad visual. Una segregación total. Completamente. Qué interesante. Pero en ese momento era algo súper wow, Sí, ¿verdad? no, por supuesto. Y es que esto es algo, Martita, que es importante que nos quede claro. Nuestra historia ha ido pasando por momentos que van a responder a las situaciones de cada realidad. Entonces, hoy en día estamos promoviendo lenguajes, estamos promoviendo actitudes que son buenas y que se ajustan a lo que tenemos hoy, pero que no debemos tener miedo a lo que vamos a recibir mañana, Claro. porque va a ser mejor y porque va a responder a lo que tengamos mañana. Ese es un detalle importante. Martita, cuando usted llegó al Helen Keller, ¿qué se encontró? Helen Keller. Algo tiene que haberla enamorado porque tiene casi 20 años aquí. Por supuesto, discapacidad visual, Qué Enrique. Bien. Excelente. ¿Qué más? No ¿Qué puedo más? decirte nada más que eso. Qué bien. Y amo la ceguera a nivel pedagógico. No quiero que malentiendan, Por supuesto, ¿verdad? no, claro. Es una pasión laboral. Es una pasión claro. laboral la ceguera a nivel pedagógica. Qué bien. Por eso siempre he dicho que yo soy netamente tiflopedagoga. Por supuesto. No quiero decir que la baja visión no, Claro. pero para mí la ceguera manda en mi corazón. Qué bien. Y por eso es que usted ha logrado ser la profesional que es, porque su corazón se lo dicta, tiene la preparación universitaria, tiene el conocimiento incluso multinacional de las realidades de una persona con discapacidad visual, con una persona con ceguera. ¿Qué hubo en ese momento en Helen Keller en cuanto a la tecnología, en cuanto a la adaptación? Ya nos comentó usted un poquito de cómo era en la Centeno ¿Cómo era su trabajo? Bueno, mira,
Algo que no te comenté es que ya como a mediados de los 90, casi que a finales, fue entrando un famoso programa que se llamó Dúo. El Dúo era el programa que nos ayudaba a las docentes para transcribir a braille en la computadora para poder imprimir. Era Dúo. Dúo, por aquello que no crean que es Dúa. No, Dúa es otra cosa, ¿verdad? El Dúo es moderno, Dúo, se llamaba Qué Dúo. interesante. Era basado en este programa al principio que era como blanco y negro. Ajá, correcto, como DOS. Exactamente. Okay. Sí, claro, porque en ese entonces no habían interfaces de usuario como Windows. Nada. Muy bien. A eso era cuadrado y se manejaba con combinaciones numéricas con algo. Híjole. Entonces, bueno, llegamos a adaptarnos todas, trabajábamos, nos encantaba, era una maravilla. Pero de pronto, se hizo la luz. Dios pensó en nosotros. Muy bien. Y dijo, no, vamos a mandarle a estas niñas algo mucho mejor tecnológico, y llega el Duxbury. Wow. El Duxbury es un software que aún hoy se sigue utilizando y se sigue actualizando para transcribir. Transcribir de texto, como lo puede leer una persona visualmente, a un lenguaje en braille para ser impreso con la impresora que corresponde, claramente. Exacto. La impresora que antes había en la Centeno imprimía una hoja como por 5 minutos. Wow. Una sola página. Una sola página. Sí. Entonces sonaba pic, pic, tic, pic, tic, pic. Súper lento. Ah, sí. Ahora más Código bien, Morse. Casi que sí. Hasta me hablaba. Wow, claro. La llegué a entender a la pobre. Claro. La famosa VersaPoint. Wow. Entonces, bueno, ahí conocimos lo que fue el Duxbury en sus inicios. Y luego pasamos acá para el Helen Keller. Ya había un Duxbury muchísimo más actualizado. Habían unas computadoras mucho mejores. Y bueno, empezamos a trabajar todo lo que era a nivel digital, la adaptación de braille dentro de eso. Qué bien. Me llama la atención todos estos datos porque cuando hablamos de la evolución de la inclusión, siempre hacemos un enfoque sobre la persona estudiante, pero también es importante recordar que este proceso hacia la inclusión ha pasado por ustedes como docentes. De pasar transcribiendo con regleta y punzón a una impresora que lenta o rápida, ya no tenían que usar ustedes el punzón. Y estábamos muertas de risa. Claro. Súper contentas con esa pobre VersaPoint. Yo no sé si todavía existe. Y no era solo por el tema de reducir el tiempo, es que eso les permitía hacer más actividades. Pues claro. Entonces, mientras se imprimía, nosotros adaptábamos. Wow. Sistema digestivo, teníamos que hacer una célula, teníamos que hacer esto, lo otro, y teníamos muchísimo más tiempo para poder trabajar en esa situación. Impresionante. Ahora bien, ¿cómo ve usted el comportamiento de los estudiantes? Tal vez como a mediados de los 90 y lo que después se encontró como en el 2005, 2010. ¿Hay algún cambio en la perspectiva de la vida de esas personas estudiantes? Oye, Enrique, por supuesto que sí. Imagínate que nosotras nos decían de que en los años 90 no podíamos darle a un niño en la máquina Perkins hasta que aprendiera el braille. Wow. ¿Verdad? Claro. O no podíamos darle cierta cantidad del ábaco hasta que pasara a tal grado. O sea, han habido muchísimos cambios. Entonces, pasamos luego lo que es al Helen Keller y es completamente diferente. Por supuesto. Todos los muchachos con una Perkins. Claro. No me refiero a que tuvieran personalmente una Perkins.
¿verdad? Correcto. Pero sí se trabajaba en Perkins, que era muchísimo más accesible, que el patronato de ciegos los prestaba, Súper. que aquí tal vez las prestaban, o que los estudiantes pudieran obtener una por medio de una donación, Por supuesto. que eso sí era, y nosotros, Era una maravilla. ¡wow! ¿Verdad? Sí, 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 sí. Pero, pero ahorita va acercándose lo que más nos interesa y nos encanta a usted y a mí, que Sí. es la tecnología. Así es. Por llamarlo tiflotecnología. Tiflotecnología. Amo esa palabra tiflo. A mí me encanta y he visto que en otros países hablan de, como usted mencionaba ahora, tiflopedagogía. Incluso hay países en los que hablan de tiflología. Toda la logística que hay al momento de Completamente. trabajar o de promover la autonomía de una persona con discapacidad visual. Bueno, es lo que hacemos aquí. Es lo que hacemos aquí. En Helen Keller. Impresionante. Martita, 2021. ¡Oh! 2021. Mejor acerquémonos antes de la pandemia. Claro. Mira, claro. antes de la pandemia, Enriquito, para enseñarle a una persona en braille, todo era presencial. Claro. Aquí no existía, si tenía gripe, pues venga la gripe, siéntese y yo le enseño. Claro, ¿verdad? claro, por supuesto. El braille para mí es un modo de comunicación en el cual una persona ciega, por más tecnológica que tenga, no lo debe de dejar. Siempre tiene que estar súper presente él. Sin embargo, hay mucha diferencia en una enseñanza del braille a una persona con discapacidad visual, cualquiera que sea, de una forma presencial. Claro. Y viene el famoso bichito de la pandemia. Viene y se acercó sin querer que nosotros lo llamáramos. Claro. La pandemia, el coronavirus. No estaba invitado y vino. No. Claro. Y dijimos, como diría el chavo, ¿y pues ahora? Claro. ¿Cómo enseño yo braille? ¿Y pues ahora? Si se supone que se necesita del tacto. Sí o sí. O sea, hasta diciembre del 2019, ajá, sí o sí se necesitaba del tacto. Se necesita tacto, se necesita instrucciones, yo necesito observar como seguimiento de renglones, si rasga, si no rasga el punto, ¿verdad? Claro. El signo, cómo lo está asimilando la persona, etcétera. Muchísimas cosas más a nivel motora fina. Wow. Y dije, pues de ahí, y pues ahora, nuevamente. Claro. Sí, sí. Y de ahí no tenía en ese momento, en el 2019, ningún estudiante para ofrecerle, gracias a Dios, decía yo. Por dicho, claro. Que bueno, no se me ha presentado, que tengo que darles. Pero llega, Enrique querido, el 2020. El año que volcó el mundo completo. Completamente. Ni el braille se salvó. No. Y claro, llega como a mediados del 2020, me llega un estudiante que necesitaba urgentemente aprender braille. Wow. Y con quien yo discuto todas estas situaciones es con mi amiga Jacqueline y colega que trabajamos acá. Ordóñez. Ordóñez. Le mandamos un enorme abrazo y saludo para Jackie Ordóñez y todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando allá en el Helen Keller. Saludos, chicas. Servicio especial, ¡hurra! Ok, entonces decía, no, Jackie, pero es que discutíamos las dos y le dábamos. Y la estudiante me llega en octubre, entonces hago ahí unas modificaciones en el colegio con con tecnología y arreglo el asunto. Y entra el 2021, que todavía seguimos, Enrique, claro, en esta situación. Y dije, ahora sí, me llevó la quien me trajo. Claro, totalmente. Uno trae el pensamiento desde hace muchos años, por supuesto, en la enseñanza del braille durante tantos años, y tuve que aprender a desaprender. Y eso es lo más difícil. Eso es terrible, eso sí calienta la cabeza. ¿Cómo? Sí. Y entonces me pone así como un reto, me retó claro. Jackie. Y eso me ocasionó dentro de mí, dije, no puede ser posible. Y me dice, claro. Marta, ¿y por qué no? Claro.
vamos, démosle el braille a ver cómo lo podemos adaptar. Sí. ¿Y por qué no? ¿O qué? Ay, Enriquito. Despertaron Ahí quedó. la magia. Ahí quedó la situación y dije, aquí voy. En Claro. ese mismo momento me senté y empecé a hacer adaptaciones de toda la pedagogía posible a nivel virtual. Migrándolo a la digitalización. Exactamente. Impresionante. Siempre y cuando, bueno, preguntarán, pero Marta, ¿cómo lo hizo? Prueba y Hay error. que adaptarse. Y bueno, tuve muy buena suerte porque este estudiante tiene un nivel cognitivo sumamente genial. Qué bueno. Y antes de todo eso, empecé a imprimir todo material, lo tuve que transcribir porque también necesitaba un tutor para mí, como un asistente para mí, Claro. detrás de la pantalla. Por supuesto. Y Una red de apoyo. completamente. Claro. Pero antes de eso hice venir al estudiante y le di el apresto necesario. Bueno, ahora ya no se dice apresto, se llama la prelectoescritura braille. Ah, muy bien. Entonces dimos con la prelectoescritura braille en lo que son todos los aspectos básicos, etcétera, etcétera, a nivel táctil. Y ahora sí, lista, vamos a la casa, primera sesión. Impresionante. Ya la estudiante sabía muy claramente las cosas básicas. La persona que en ese momento fue la mamá y en otro momento fue el papá, también iba instruido por parte mía. Súper bien. Y si se les olvidaba cualquier situación, pues estábamos frente a la pantalla para trabajar. Martita, usted acaba de tocar un dato muy interesante que creo que es indispensable a lo largo de la educación de todas las personas. El apoyo de la familia. Como usted dijo, en algún momento el papá, en algún momento la mamá. Sin y esto ellos, yo no hubiera podido. O sea, mi intervención con la chica no hubiera sido posible. Ellos eran una sede suya en el hogar. Completamente. Y esto no es un tema de ahora por pandemia, esto es un tema de toda la vida. De toda la vida. Sí. De hecho, siempre tiene que ser de esa manera, Claro. pero no detrás de la pantalla, Claro. sino solitos en sus propios hogares después de que hayan tenido conmigo una sesión. Claro, claro. Y aquí no, Enriquito, aquí era directo, todas las semanas, démosle y dele, y gracias a Dios y al reto que me puso Jackie, lo logré. Un reto que vino desde China. Sí, gracias, SARS. Muy bien. Entonces, y así actualmente todas mis compañeras por medio de videos, por medio de todo, y conste, no solamente yo he hecho adaptación del braille, las compañeras también sumamente anuentes a todo el cambio. Muchas somos tecnológicas. Correcto. Y las compañeras que no lo logran, pues le damos apoyo. Eso es lo más bonito que se percibe en este momento en el Cuerpo de Educación Especial en Helen Keller. El apoyo. Hay que entender que todos tenemos diferentes habilidades y diferentes fortalezas. Exactamente. Pero ustedes como bloque de trabajo son un bloque fuerte. Y eso creo que es digno de reconocer. Y sobre todo en una semana como esta, que estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Ustedes como profesionales que están ahí todos los días trabajando con la persona con discapacidad, trabajando con la persona con discapacidad visual, están educando para que aprenda a leer braille, están educando para que aprenda a usar tecnología, pero sobre todo están educando para que sean seres humanos íntegros, autónomos, pero lo más importante es que sean felices. Todos somos felices. Todos somos felices. Gracias a Dios. Martita, un enorme gusto haberla tenido por acá.
Ya saben. Uy, yo encantadísima. Conste, estaba súper nerviosa. Yo sabía que iba a estar nerviosa. Porque normalmente no soy una persona adaptada a estas cosas. Claro, Usted lo sabe, claro, Enrique. yo lo sé. Pero me ha encantado. Sos una persona sumamente abierta, sabes, y has sabido cómo manejarme de antemano. Con Así todo que gusto. encantada. Un saludo para todos los estudiantes, sobre todo los míos, chiquillos. Muchos saludos a mis compañeras que las quiero mucho, a las que ya están pensionadas también, Que la esperen. que ya pronto estaremos por allá. Irenecita, ya ahorita vamos para donde están ustedes. Qué bien. Y así vamos, van unas generaciones, nos vamos unas, vienen otras, y constantemente es lo mismo. Y así tiene que ser la vida. Y así es la inclusión. Esa misma. Vendrán cosas nuevas, vendrán términos nuevos, pero no podemos perder de vista que somos personas, que somos seres humanos y que hay que echar para adelante. Que la pasen muy bien, sigan pendientes de las redes sociales del Centro Nacional de Educación Helen Keller y ojalá que nos encontremos en una próxima. Que la pasen muy bien. Mi nombre es Enrique Quiroz y nos estamos escuchando.